Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo. Este espacio nació de la necesidad de comunicarle a los papás lo que estamos viviendo día a día aquí en la escuela. Y queremos que ustedes como papás no tengan mayor gozo que este: oír que sus hijos andan en la verdad. Empecemos. El día de hoy vienen fuertes las pedradas. Habrá sangre. Derramamiento de sangre. Vamos a hablar de los papás y de las mamás, pero un poco más de los papás. Papás presentes y papás ausentes. Y la consecuencia de uno y la consecuencia de otro. Y como siempre lo hacemos cuando no tengo invitados, pues el invitado es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios mismo y lo que Él nos quiere enseñar. Y justamente modelarnos de cómo es Dios Padre para nosotros imitar, anhelar, trabajar su paternidad. En el Salmo 23 y en muchísimos otros lugares de la Biblia, Dios comunica esta misma verdad. Vamos a leer el Salmo 23 hasta el punto en el punto clave que me quiero detener. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y aquí es donde está el punto clave. ¿Por qué David no teme mal alguno, aunque pasa por el valle de sombra de muerte? No es porque tiene ejércitos, no es porque se sabe capaz, no es porque tiene experiencia, no es porque el enemigo es débil, no es porque ya ha vencido, no es porque Dios le ha prometido la batalla, no es por ninguna otra razón más que porque tú estás conmigo. David no tiene miedo cuando pasa por el valle de sombra de muerte. Y yo me quiero imaginar un valle de sombra de muerte aterrador. O sea, sombra de muerte. David está pasándola muy mal. Es un lugar oscuro, horrible. Puede morir. Sombra de muerte. Pero él no tiene miedo, porque su padre está con él. Es importante que estemos con nuestros hijos. No es suficiente que les digamos a los hijos que son importantes, aunque es importante. Las palabras de afirmación, lo hemos mencionado en el pasado, las palabras de un padre tienen un peso, tienen un impacto en la identidad, en el corazón de nuestros hijos. Pero ayer platicaba con un amigo, antier, y me decía: cuando yo estaba en la primaria, mi papá no estaba. Mi papá estaba trabajando y mi papá estaba tomando un curso y mi papá se estaba preparando y mi papá estaba tan ocupado que llegaba en la noche cansado y se iba antes de que yo me despertara. Y entonces, cuando mi papá me quería decir palabras de afirmación, en mi mente de niño de primaria, yo pensaba: ¿qué me va a decir este cuate? Ni me conoce. Ya me va a sermonear. Ok, sí, voy a hacer como que lo escucho para que no me regañe. ¿Cómo le hago para que este sermón dure poquito? Porque ni me conoce, nunca está conmigo. Cuando yo necesite algo voy a ir con mi mamá. ¡Ay! ¿Cachas el engaño de Satanás? ¿Cachas la mentira? A mi papá no le importo. Mi papá nunca está conmigo. Mi papá me dice que está orgulloso de mí porque escuchó el podcast. Mi papá me dice que soy su hijo amado y que está muy complacido conmigo, pero luego no lo veo una semana. Y el audio no checa con el video, dijeran por ahí. Y las acciones no demuestran las palabras. Y el niño se siente que para papá él no existe y entonces busca refugio en mamá. Y se empieza a modelar y empieza a comportarse y empieza a imitar a mamá
Y si es niña, está bien, pero ¿y si es varón? Y empieza a imitar el comportamiento, el tono de voz, los gestos, la manera de conducirse de la madre, a falta de un padre. Ojo, si eres madre soltera, Dios te da una gracia sobrenatural y lo hemos visto una y otra vez. A las madres solteras Dios les promete, yo soy tu esposo. A los huérfanos Dios les dice en su palabra, y Él no miente, Él es fiel, y Él dice, yo soy el papá de los huérfanos. Entonces no te preocupes, no te condenes. Si eres madre soltera, Dios es el papá de tus hijos. Pero si tienes hijos, si tu esposa te mandó este podcast y te hace sentir incómodo, por favor escúchalo hasta el final, hay esperanza. Pero primero tenemos que entender la necesidad que nuestros hijos tienen de nuestra presencia. Y no se vale este rollo de tiempo de calidad sobre tiempo de cantidad. Esa es una mentira. Porque entonces yo voy a agendar 20 minutos a la semana de calidad. Le voy a dedicar toda mi atención a mi hijo esos 20 minutos a la semana y el resto de la semana no voy a estar. Cuando tu hijo se sienta ofendido, cuando tu hijo se siente, cuando tu hijo se sienta una bolita rara en alguna parte privada del cuerpo, no te la va a decir a ti, porque no estás. Cuando tu hijo tenga un problema de identidad, se sienta confundido, le hayan dicho un insulto en la escuela que no entiende, no te lo va a decir a ti, porque no estás, ni siquiera lo pelas. Como mi amigo me decía el otro día, ni me conoce mi papá. ¿Qué carambas me viene a sermonear? Me decía tristemente esta persona, y hoy ama a su papá, hoy él ha perdonado a su papá y tienen una buena relación, pero me decía, cuando mi papá me decía, vámonos de vacaciones, yo decía, me quiero ir en el asiento de atrás. Qué incómodo ir de copiloto. ¿De qué voy a platicar con él? Si tu hijo se siente incómodo de estar a solas contigo, eso te tiene que dar pánico y terror, porque Dios Padre te hace sentir cómodo de platicar con él. Tú puedes orar y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia a pedir ayuda, porque así es Dios Padre. Si tu hijo no se siente con ese espontaneidad de contarte cualquier tontería, porque ya sea estás muy ocupado, no lo escuchas, te da flojera, y ojo, si hoy tu hijo está en primero de primaria y te cuenta del recreo, y te da flojera y lo interrumpes, no esperes que te cuente cuando le salga vello púbico, porque tú ya le enseñaste, le demostraste que su conversación a ti te da pereza. No esperes que te cuente cuando se sienta atraído o cuando le pase algo incómodo en alguna fiesta o en una reunión o haya visto algún contenido que lo haga sentir raro. No te lo va a contar, porque tú ya le enseñaste que a ti su plática te da flojera. Hoy escoge, está. Y si vienen vacaciones y si tus hijos están en tu casa, no los enchufes todo el día a un dispositivo, no los mandes todas las semanas a un campamento de verano. Es un poquito, es una ventana bien chiquita que tenemos a los niños en casa. No lo desperdicies. Solo tienen un papá y una mamá y eres tú. Es tu oportunidad de sembrar en ellos quiénes somos como familia. La familia fulana de tal. ¿Qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué abrazamos? ¿Quiénes somos? Dales esa identidad a tus hijos. Pasa tiempo con ellos. Aunque sea de verdad jugando videojuegos, aunque sea viendo una película, están juntos. Tócalos, abrázalos, te necesitan. En la escuela tenemos niños que a los maestros hombres nos abrazan demasiado. No es incómodo, de verdad es que lo hacemos con mucho gusto, pero llega un punto en el que vemos ese vacío del papá varón y entonces ellos buscan suplir esa necesidad con el maestro hombre y de verdad te lo digo de todo corazón, lo hacemos con muchísimo gusto, pero no llenamos su tanque. Los maestros hombres abrazando a tus hijos no les llenamos el tanque como tú lo pudieras y como tú le debieras hacer. Tú tienes ese llamado. Y si, y si te da flojera,
¿Y si tu papá no lo hizo contigo? ¿Y si no sabes cómo hacerlo? ¿Y si tú te sientes incómodo y tú no sabes de qué hablar con tu hijo? Tú eres el papá. Tú tienes que dar la milla extra. Tú tienes que caminar. No esperes que el niño te busque. No lo va a hacer. Tú eres el adulto. Nosotros somos los adultos. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para ir a pasar tiempo con ellos, aunque sea incómodo. Y mientras más lo hagas, más natural se volverá. Mientras más los abraces, menos raro se sentirá. Mientras más platiques con ellos, más te vas a enterar de sus amigos, de sus gustos, de sus maestros, y se volverá real ese interés. Pero tienes que empezar y tiene que nacer de ti, porque tú eres el papá. Y si no lo has hecho, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Antes la ciencia competía con el evangelio de que como eras de niño, así se formó tu cerebro y ya no cambia. Hoy la ciencia demuestra en los escanes del cerebro lo que el evangelio ha comunicado desde hace miles de años. El cerebro puede cambiar, los pensamientos se pueden reformar, puede haber una metanoia, un nuevo pensamiento. Tú sí puedes hoy, sin importar la edad de tu hijo, cambiar tu relación con él y que tu hijo deje de manipular al otro para que se haga su voluntad, para suplir ese vacío de que un papá nunca lo reafirmó. A ver, déjame tratar de explicarlo mejor. Si el papá no le demuestra que importa, y no le dedica tiempo, y no lo escucha, y no lo abraza, y no lo hace sentir seguro en quién es, el niño tiene que ir a buscar quién carambas es. Y lo va a hacer de manera tóxica o pecaminosa. Y lo va a hacer mintiendo, y lo va a hacer manipulando, y lo va a hacer engañando para llenar ese vacío que solo papá o mamá, papá, le puede llenar. Y si no lo has hecho hasta hoy, de verdad, no importa que tu hijo tenga 15, 16, 20, 26 años. Mi amigo tiene 30 y tantos y me dijo, a los 21 entendí a mi papá y lo perdoné. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir, voy a pasar tiempo con mis hijos. Y no importa si su plática es de preescolar, de secundaria o de prepa o de universidad, voy a morir a mí mismo, a mis placeres, a mis deleites, a mi feed de Instagram o de Facebook, a mi trabajo, a mi promoción, a mi desfogue, para darme por alguien más, porque hay alguien mayor que se dio por mí. Hay alguien que vale muchísimo más, infinitamente más, que se sacrificó por mí. Y que cuando yo le hablo de mis tonterías, me escucha. Y no solo me escucha, sino que actúa en base a lo que yo le solicito. Caray, creo que podemos hacer lo mismo por los niños. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esto te sea de utilidad. Ayúdanos compartiendo este podcast o dejándonos algún comentario. Eso nos ayuda a que más personas puedan tener acceso a él. Esperamos que nos escuches o que nos veas la siguiente semana, en donde estaremos trayendo consejos, invitados, porciones de la Escritura para que tú no tengas mayor gozo que este. Oír que tus hijos andan en la